UACJ Radio. El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de A Tu Salud, una producción de UACJ Radio. Les saluda Elizabeth Weckman y recuerden que este es un programa donde tratamos temas de salud en general para brindarles una información confiable y oportuna. Y el día de hoy estaremos hablando sobre las hernias, qué son y cómo se ocasionan. Y para eso tenemos de invitado al doctor Sergio Weckman. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Él es especialista en cirugía general y si requieren más información lo pueden encontrar en Star Médica. Y bueno, pues empezando con el tema, platícanos un poco qué son las hernias. Bueno, las hernias son un defecto en la pared del abdomen, sobre todo, en este caso vamos a hablar de hernias de pared abdominal. Hay otros tipos, pero en este caso las hernias de pared abdominal. Como te decía, son un defecto en una pared, que en este caso es la pared del abdomen, y este defecto puede ser algo congénito, con lo que ya nacemos, o puede ser un defecto que se crea después por algún accidente o por algún esfuerzo muy grande. Los principales lugares donde se presentan las hernias serían en el ombligo, en la región inguinal y en la línea media del abdomen. Puede ser desde la boca del estómago hasta el pubis. Y este defecto que se genera en la pared, pues no es otra cosa más que una separación de los músculos en donde se forma un agujero, por así decirlo, y entonces el contenido abdominal protruye hacia afuera y entonces esto es lo que genera la hernia. Eso es la hernia. ¿El contenido abdominal es como el intestino o qué es lo que se sale por ahí? Pueden salir diferentes órganos, pero el más común, porque es el más móvil, es el intestino y otro órgano que se llama epiplón, que es grasita, que nos ayuda ahí. Lo podríamos visualizar si nos lo tuviéramos que imaginar. Es como una sábana de grasa que anda ahí cubriendo los intestinos, protegiéndolos de daño externo y así. Entonces, los dos órganos más comunes que protruyen a través de una hernia serían el intestino delgado y el epiplón. Dependiendo de la localización de la hernia, porque hay hernias en otros lados también de la pared abdominal, dependiendo de la localización o del tiempo de evolución y del tamaño del defecto, se pueden llegar a protruir otros órganos a través de esta hernia. O sea, se puede ir acumulando. Sí, con el paso del tiempo, una persona que tiene una hernia siempre va a seguir haciendo sus actividades y esto ocasiona que constantemente en nuestro día a día tenemos aumentos y disminuciones de la presión del abdomen. Entonces, este aumento y disminución de la presión intraabdominal nos va a ocasionar que estemos empujando y jalando el órgano o el contenido de la hernia. Y esto, pues, si tú tienes un boquete en la pared y todos los días le picas con un palito, ¿verdad?, pues lo vas a ir haciendo más grande. Aquí es exactamente lo mismo. Si tienes un defecto en una hernia y todos los días entra y sale algo a través de ahí, este defecto se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, la gente puede decir, es que antes tenía una hernia chiquita y ahora tengo una hernia grande. Sí, es normal. Pero, ojo aquí, es más peligroso tener una hernia pequeña que una hernia grande. Yo siempre le digo a mis pacientes ¿cómo se llama? Este ejemplo para que me entiendan mejor. Si tú tienes una pared y tienes una puerta pequeñita, no podemos salir todos al mismo tiempo.
Si queremos salir todos al mismo tiempo, nos vamos a quedar atorados. Pero si tenemos una puerta grandotota, todos podemos salir y podemos entrar sin ningún problema de quedarnos atorados. Aquí es lo mismo. Si tengo un defecto en la pared abdominal y este defecto es pequeño y 2 o 3 órganos quieren salir al mismo tiempo, se van a atorar. Y eso es lo que puede llegar a complicar una hernia. Si tenemos un defecto grande, pues es más fácil que las cosas entren y salgan y no va a haber problema. Y bueno, aquí me surgen varias preguntas. La hernia se ocasiona porque se hizo un espacio en los músculos, ¿no? Uh-huh. Pero esto quiere decir que la persona, no sé, no ejercita esos músculos, o sea, no están firmes, o nada más porque sí, o qué pasó ahí. No, a eso me refería cuando te explicaba que a veces hay hernias con las que ya nacemos. Es muy común en los niños, en los bebés, que nacen y lo dicen, es que tiene el ombligo salido. Pues sí, eso es una hernia, ¿verdad? En los bebés, los cirujanos pediatras recomiendan que el niño no se opere hasta después de los 2 años. ¿Por qué? Porque en esos 2 años le dan chance a que esa hernia probablemente termine de madurar la pared abdominal del niño y se cierre sola. Si después de ese tiempo no ha cerrado, pues entonces ya ellos también recomiendan cirugía. Hay ocasiones en que, sobre todo en los hombres, se generan hernias inguinales de nacimiento, y esto es porque al momento de estar el embrión gestándose, los testículos se forman adentro del abdomen y luego después descienden a través de la ingle hasta el escroto. Y este canal por donde desciende a veces no se alcanza a cerrar, y entonces queda muy amplio y queda permeable, y esto nos puede generar una hernia inguinal. Entonces, hay hernias con las que ya nacemos. Si el niño ya nació con una hernia, a menos de que sea umbilical, puede ser que ya no se le quite y entonces va a requerir cirugía. Pero en los adultos puede ser que la hernia ya la tenemos desde chiquitos y nunca nos atendieron, o puede ser que la hernia se genere, como te explicaba, ya puede ser por algún traumatismo, un golpe muy fuerte en la pared abdominal que pudiera llegar a romper la pared abdominal. Es muy raro, pero puede llegar a ocurrir. Puede ser por un traumatismo penetrante, a veces pacientes que son acuchillados o baleados, y en otras ocasiones también puede ser resultado de alguna cirugía en donde ya hubo un traumatismo en la pared y se abre la misma y luego después no cicatriza bien y no cierra bien y puede quedar una hernia. O a veces son por esfuerzos grandes, ¿no? Hay gente que dice, es que me hernié en el gimnasio, por ejemplo. Pues sí puede llegar a suceder. Si haces un esfuerzo muy grande y tu pared abdominal no está preparada para ese esfuerzo, entonces sí puede ser posible que los tejidos se rasguen y entonces se va a abrir y va a generar ese efecto. Así es. Y luego hay niveles en estas hernias, niveles de gravedad o niveles... Pues tanto así como niveles de gravedad, no. O sea, sí tenemos escalas para definirlas. O sea, ¿cómo le dirías tú a un paciente? No, usted ya se tiene que operar esa hernia porque, no sé, le puede ocasionar esto o... Ya entendí la pregunta. Bueno, más que niveles, nosotros le llamamos si es una hernia que ya está complicada o una hernia que no está complicada. Hay 2 tipos de complicaciones en las hernias. Como mencionaba antes, los órganos más comunes que protruyen a través de la hernia son el epiplón y el intestino. Cuando una hernia se considera no complicada, es porque todavía estos órganos entran y salen libremente a través del defecto herniario. Pueden salir y a veces no solos, pero a veces los puedes ayudar y tú los empujas hacia adentro y vuelven otra vez a su lugar y no hay problema. Ya cuando se considera una hernia complicada, hay 2 tipos de complicaciones. Una que se llama la hernia encarcerada y la otra que se llama una hernia estrangulada. Una hernia encarcerada es cuando ya esta hernia tiene mucho tiempo, ya se empieza a generar tejido cicatrizal alrededor de la hernia y entonces algo sale a través del orificio herniario, pero ya no se puede devolver, se queda pegado. ¿Sí? No es que se quede atrapado necesariamente, sino que ya empieza a generar cicatrices, empieza a generar adherencias al entorno
y entonces ya ese contenido ya no se puede devolver. Como si se hubiera acomodado ahí. Sí, exactamente, o sea, se acomoda ahí y entonces ya no lo puedes devolver. Esa es una complicación, más sin embargo no es necesariamente una urgencia. Entonces, el hecho de que esa hernia esté complicada, pues lo único que habla es que ya no debes de tardar mucho tiempo en operarla, porque si no, esto puede pasar algo más grave, que es cuando hablamos de una hernia estrangulada. En una hernia estrangulada lo que sucede es que el contenido de la hernia está tan apretado adentro del orificio herniario que le deja de llegar sangre. Y entonces ese pedazo de órgano, ya sea intestino, epiplón, lo que sea, se muere por falta de irrigación. Y entonces esto sí puede generar una complicación muy importante porque si es un intestino, ese pedazo de intestino pues se puede llegar a perforar y esto puede generar una peritonitis en el paciente y de una cirugía que era nada más abrir, cerrar un hoyito, poner una malla y terminar la cirugía, lo puedes convertir en algo en donde tengas que entrar, quitar un pedazo de intestino, probablemente hacer un estoma o sacar el intestino hacia la pared abdominal para por ahí esté defecando el paciente, o a veces hacer una anastomosis, que es volver a pegar el intestino uno con otro, pero esto va a depender de las condiciones clínicas del paciente en el momento. Hay pacientes que en cuanto les pasa, luego acuden al hospital y se pueden operar rápido y no terminan en algo tan grave, pero hay otros pacientes que incluso pueden llegar a fallecer por una perforación de un intestino en una hernia complicada. ¿Y estas hernias duelen? Sí, de hecho el principal síntoma de la hernia es, por lo que busca atención el paciente, ¿verdad? Son dos. Primero, pues la bolita, ¿verdad? O sea, dicen, es que tengo una bolita en el ombligo, o tengo una bolita en la línea media del abdomen, o tengo una bolita en la región inguinal. Y entonces esta bolita a veces le genera algo de molestia y pues es por lo que buscan atención. Pero la gran mayoría de la gente se espera hasta que esta bolita duele. Entonces, no sé por qué somos así, pero así somos todos, ¿verdad? O sea, si no me duele, ahí se me quitará a lo mejor. Ajá, quién sabe qué sea, pero no me van a decir que es algo malo, mejor no voy. Entonces, como que es algo, una creencia muy, muy arraigada en la gente. Y entonces, muchos ya cuando llegan a buscar atención es porque ya esta hernia les está generando dolor, ¿verdad? Algo que se me pasó comentarles, ¿no? Las hernias son muy comunes, ¿sí? La literatura médica dice que la cirugía de hernia es la cirugía número 1 realizada a nivel mundial. Y aquí en las que tú has visto, ¿cuáles son las más comunes? ¿Del ombligo, No, en realidad eso ya no tiene un tipo de distinción, perdón. Todas las hernias son relativamente comunes, diferentes, ¿no? O sea, pueden ser inguinales, pueden ser umbilicales, pueden ser incisionales, que son las que se generan por alguna cirugía, pero sí son muy comunes las hernias. Tú te especializas en toda la región que es como del tórax, ¿no? O sea, de esta parte. Del abdomen. Abdomen. Pero también hay otras hernias. ¿Nos podrías mencionar dónde más puede salir una hernia? Son más poco frecuentes, pero por ejemplo, dentro del mismo abdomen puede haber hernias que se generan en la cara posterior, ¿sí? Para que una hernia se genere espontáneamente, tenemos que tener ciertas debilidades en la pared abdominal, como mencionaba yo ahorita. Y estas debilidades ya sabemos en dónde están. Son partes en donde el músculo no está sobrepuesto uno con otro. Por lo regular en la pared anterior y en la pared lateral del abdomen tenemos músculos que están sobrepuestos y esto es lo que nos protege de la hernia. Pero a veces esos músculos o son muy débiles o están muy delgaditos y no se sobreponen de forma correcta y esto genera puntos de debilidad en la pared abdominal y es en donde se pueden generar las hernias. En la pared posterior tenemos precisamente en una transposición de dos músculos, que serían los oblicuos, se forma un triángulo, que es una zona de debilidad muy común, pero lo bueno es que es una zona muy rara en donde el paciente se hernia, cuando se hernian estas hernias posteriores, que serían las hernias de Petit o hernias de Latallet, pero pues lo bueno es que son raras, pero es otra zona donde puede haber hernias. Hay otro tipo de hernias que ya no son necesariamente de la pared, como sería, por ejemplo, la hernia yatal, ¿sí? Que es también lo mismo, es una comunicación entre
abdomen y el tórax, y también por ahí se mete algún órgano y es el mismo tipo, perdón, también es una hernia, nada más es otro tipo. ¿Sí? Ya no son hernias de pared, se operan diferente. Y pues el término hernia, como ya les había yo dicho, se refiere a un orificio o una comunicación que está mal acomodada y en donde atraviesa un órgano de un lugar a otro. Entonces, hay otro tipo de hernias en donde a veces nos hablan de hernias de la columna, ¿sí? En donde lo que protruye ahí es un disco intervertebral y también se hernia, se sale de su lugar y está en un lugar mal acomodado, pero esos son completamente diferentes. Es otro especialista el que se encarga de eso. Entonces, sí hay muchos tipos de hernia, pero son diferentes. Pero estas son las más comunes que se Así llegan es. a ver. Y cuando haces una cirugía de hernia, ¿en qué consiste? Mucha gente piensa que lo que vamos a hacer en la cirugía de hernia es quitar algo, ¿sí? Porque por lo regular relacionan cirugía con quitarte algo, ¿no? O sea, te voy a operar de la vesícula, te quito la vesícula, te voy a operar del vaso, te quito el vaso. Y piensan que la hernia es igual, me van a quitar una bola. No, la hernia no es una bola, la hernia es un agujero. Entonces no puedo quitar un agujero porque no hay nada ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hago es tapar el agujero. Entonces, normalmente lo que se hace en la cirugía de hernia es o afrontar los tejidos para cerrar ese agujero o poner algo que ocluya ese agujero, que en la actualidad utilizamos mallas, ¿sí? Entonces se libera todo lo que está alrededor de este defecto, ¿sí? Y luego se coloca una malla para cubrir el defecto. Y esa malla ya va a estar ahí por siempre. Esa malla es permanente. Hay, en algunos casos, está descrito en la literatura en donde hay pacientes que no toleran la malla, la rechazan. ¿Sí? Hay que pensar que es un cuerpo extraño, es algo que no va allá dentro del organismo. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, no todos los organismos reaccionan igual y hay algunos que lo rechazan. Y entonces, este rechazo a la malla pues, puede generar que la malla no se integre de forma correcta y después se tenga que hacer otra cirugía para volver a retirarla y luego otra cirugía para volver a corregir de otra forma esa hernia. Entonces, sí, puede ser que el paciente no tolere la cirugía con malla. Y cuando no la tolera, ¿cómo que presenta? ¿Le duele o...? Hay dolor, a veces hay formación de líquido excesivo a nivel de la cirugía. Este líquido puede salir a través de la herida. Eso se llama líquido, es un líquido seroso y esto puede llamarse un seroma, puede generar ahí. Y en contadas ocasiones, ¿verdad? Este líquido seroso incluso también se puede llegar a contaminar, se puede llegar a infectar y pues genera una infección del sitio quirúrgico, ¿no? Okay. Ya una persona que fue operada de alguna hernia, ya pasó su tiempo de recuperación y todo, ¿puede volver a hacer todo normal o qué actividades? Sí, la gran mayoría sí pueden volver a hacer todas sus actividades normales, pero sí existe siempre la indicación de tener cuidado con algunas actividades, sobre todo las cargas de pesos fuertes o extremos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar lo que decíamos al inicio, las hernias que se generan, las que no tenemos de nacimiento, las que nosotros generamos, son por un aumento excesivo en la presión abdominal. Entonces, si yo continúo haciendo este aumento excesivo en la presión abdominal, puede ser que ya no me va a salir la hernia en el mismo lugar. Sí puede pasar, se llaman recidivas, y sí puede volver a salir la hernia en el mismo lugar. O me puede salir una hernia en otro lado, porque me repararon una debilidad de la pared, pero las otras ahí siguen. Entonces, no es recomendable, ¿verdad?, poner una malla gigante que cubra toda la pared para que ya el paciente no se vuelva a herniar, eso no se recomienda, ¿sí? Pero entonces el paciente pudiera presentar otra hernia en otro lado. Hay pacientes que son muy propensos a generar hernias, no necesariamente nada más por su trabajo o por su actividad física, sino porque se ha estudiado que una parte de lo que genera estas hernias es que el paciente no tiene una buena producción de colágena. ¿Sí? La colágena es una proteína que se genera en el organismo y hay diferentes tipos. Entonces, cuando el paciente no tiene una buena producción de colágena, sus proteínas son de mala calidad y entonces los tejidos no son tan fuertes como los de otra persona. Y estas personas pudieran llamarse que son propensas a tener herniosis. Esto quiere decir que
no necesitan mucho esfuerzo y pueden generar hernias en diferentes puntos de la pared abdominal. ¿Y qué tipo o danos un ejemplo de cómo es ese esfuerzo en el abdomen? O sea, ¿qué tendría que hacer una persona? Bueno, la presión abdominal se genera por muchas causas, ¿no? Siempre tenemos presión abdominal interna, pero es una presión baja. Estamos hablando de que son de 5 a 7 milímetros de mercurio. Hay cosas que podemos hacer para que esa presión suba, ¿sí? Como es, por ejemplo, cuando cargamos un objeto muy pesado, ¿sí? Y apretamos el abdomen para ayudarnos a cargar ese objeto pesado, eso ocasiona que haya un aumento de la presión abdominal y esto pudiera generar una hernia. Hay otras causas de aumento de presión abdominal que no son tan súbitas, sino que son más paulatinas y esto se tolera más. Por ejemplo, los embarazos. En un embarazo, la mujer, conforme va creciendo el producto dentro de su vientre, va aumentando la presión abdominal, pero va aumentando tan lento que le da chance a que la piel se vaya distendiendo, le da chance a que los músculos se vayan distendiendo y entonces todo se distiende al mismo tiempo. Y es más difícil que un embarazo nos genere una hernia, porque sí es un aumento de presión, pero es más paulatino, ¿sí? Sobre todo aquí el problema es con las presiones que son súbitas, ¿sí? Como te digo, levantar un objeto pesado o levantar una carga fuerte, en donde de repente no tienes una presión abdominal muy alta y de repente levantas algo y ahora sí tienes una presión abdominal muy alta y esto puede generar la ruptura de los tejidos y la presencia de una hernia. Por eso los deportistas que levantan pesas o así utilizan la faja. Así es, la faja, muchos piensan que la faja es para la espalda, la faja es para el abdomen, la faja es para que no te vayas a herniar. Ok, muy bien. Y pues, ¿alguna recomendación para cuidarnos de las hernias? Pues El sobrepeso que hablábamos en el otro episodio, ¿el sobrepeso también es algún factor para estas hernias? en este caso no, en este caso el sobrepeso pues influye más bien, no tanto el sobrepeso, sino la poca actividad física que una persona pudiera llegar a tener. Obviamente, entre más entrenado estás, más difícil es que vayas a tener un defecto súbito de la pared abdominal, ¿verdad? Y pues es a lo que iba, o sea, ¿cómo cuidarse de tener una hernia? Pues tienes que tener una buena técnica, sobre todo para levantar pesos, porque es lo que mencionábamos, ¿no? Es el principal factor. Entonces, cargar pesos pesados, pues necesitas saber cargar pesos pesados, no una persona que nunca ha cargado nada en su vida y de repente quiere llegar y cargar algo muy pesado, por muy fuerte que esté, si no tiene una buena técnica, pues tiene más propensión a una lesión. Muy bien. Y las hernias, ¿cómo identificas o cómo puedes identificarla? ¿Qué le recomiendas a la persona que se haga para ver cómo está su hernia? O sea, ¿qué tipo de estudio es? Ok, hay diferentes tipos de estudios para ver una hernia. Lo que principalmente la persona va a notar en su cuerpo va a ser que tiene una bolita en un lugar donde no la debe tener, ¿sí? A veces ellos mismos saben que esa bolita, si la presionan con el dedo, se vuelve a meter. Y es muy común, es algo diagnóstico, que si, por ejemplo, tienen la bolita durante el día, en la noche se duermen, se relaja la pared abdominal, la bolita se vuelve a meter y entonces amanecen sin bola. Y luego después, conforme va el transcurso del día, se les vuelve a botar. Esto es casi siempre, la gran mayoría de los casos, esto va a ser una hernia. Entonces, ese sería un dato. Otro de los datos, pues es que a veces esta bolita puede llegar a generar dolor, como lo mencionábamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué estudio necesitaría alguien para diagnosticar una hernia? Aquí hay un poquito de controversia porque, pues podemos decir, es que si yo te lo quiero demostrar 100% a ti como paciente, pues te puedo hacer un ultrasonido o te puedo hacer una tomografía en donde digan que tenemos una hernia. Pero en realidad las hernias se diagnostican de forma clínica. El médico que está entrenado para esto, con el solo hecho de explorar al paciente, se va a dar cuenta que el paciente tiene una hernia, ¿verdad? No necesitas ningún estudio. Ahora, en los pacientes muy obesos, a veces no puedes explorar al paciente correctamente porque la grasa no te deja, el panículo adiposo es muy grande y no te va a dejar explorar al paciente. Y en estos pacientes a veces sí es necesario que, aunque seas el experto,
tengas que pedir algún estudio porque la exploración física no es determinante. Y hace rato nos mencionaste la hernia hiatal. Esa no es una hernia de la pared, pero ¿en qué consiste esa hernia? La hernia hiatal es una hernia que se comunica entre el abdomen y el tórax. Entre estas dos cavidades tenemos un músculo que se llama diafragma. Y en este diafragma tenemos varios orificios naturales por donde pasan estructuras que van del tórax hacia el abdomen. Como pueden ser los vasos que vienen del corazón y que van hacia las extremidades inferiores y hacia el abdomen, pues tienen un orificio por el cual pasan, pero ese está fuera del abdomen, está en la cara posterior del abdomen, entonces ese no entra por adentro del abdomen. La presión abdominal no afecta a ese orificio, pero hay otro orificio que es por donde pasa el esófago, que es el conducto que va de la boca hasta el estómago, por donde pasa la comida, y este orificio se llama hiato esofágico, por eso es una hernia hiatal. Es una hernia, o sea, es un orificio que está más grande de lo normal, no está justo para el esófago, sino que es poquito más grande, y la presión abdominal, que siempre es más grande que la presión del tórax, ocasiona que algún órgano pueda subir a través de este orificio. Casi siempre va a ser el esófago y una parte del estómago. Entonces, esto nos va a ocasionar que se puede llegar a subir por ahí el esófago y el estómago, y nos va a generar sobre todo datos de reflujo. Entonces, sí es una hernia, pero es otro tipo de hernia, por eso no la contemplaba aquí No en estaba las acá hernias de la en pared. Ok. Y esta hernia, que es más específica, o sea, es otro tipo de hernia, pero ¿cómo se da cuenta la gente de esta hernia? Sobre todo por el reflujo. El dato cardinal de este tipo de hernias es ese, el reflujo gastroesofágico, en donde el paciente a veces termina de comer y si en ese momento que termina de comer se agacha, se le regresa la comida. Hay pacientes que vomitan incluso es tan grande el reflujo. Son pacientes que por las noches no pueden dormir completamente acostados porque sienten que se ahogan. En datos menos específicos pudiera ser, por ejemplo, que los pacientes creen que tienen la alergia o creen que tienen asma porque en la noche el reflujo viene y les quema la garganta, les quema la laringe y entonces despiertan con flema, dolor. despiertan con dolor de garganta y piensan que es esto y nada, resulta que es reflujo, ¿no? Para poder diagnosticar esto necesitamos una endoscopía, entonces, o sea, es completamente diferente la patología. Pero el principal síntoma es reflujo. Sí. Reflujo y a lo mejor vómito de acabando de comer. Más que nada el reflujo. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí terminamos con este tema de las hernias. Muchas gracias por haber venido aquí en A Tu Gracias por la Salud. invitación. ¿Algún mensaje que quieras dejar para la comunidad? No, pues sobre todo que no hagan caso omiso de los avisos que les da su cuerpo, ¿no? Si tienen algún síntoma o algo, por pequeño que ustedes crean que esto puede ser un aviso de algo más grave. Entonces, acudan con su médico, ¿no? Todos deberíamos de tener la cultura de al menos una vez al año ir con el médico y revisarnos. Pero si ya sabemos que tengo diabetes, tengo hipertensión, soy obeso, pues entonces ya no es cada año, ya es cada mes, ¿no? Entonces, si tenemos algo, es importante cuidar nuestra salud, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Y amigos, hasta aquí llegamos en esta entrevista de A Tu Salud. Les agradecemos su compañía en esta transmisión. Gracias a todo el equipo de UACJ Radio, Gilberto Valtierra Benavides, Marco López, César Ríos y se despide de ustedes Elizabeth Weckman. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar este y más contenido y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. UACJ, inspira el futuro.